las mujeres están buscando un hombre que todavía no existe y los varones están buscando, o sea, una mujer que dejó de existir. Por eso también lo vincular hoy está tan complicado de amalgamarse, ¿sí? Porque estamos hablando desde dos construcciones de sentido muy distintas y por suerte sucede. Yo estoy muy a favor de esto. Sí, bienvenida a esa crisis, ¿no? Pero absolutamente, porque esta crisis me demuestra, ¿sí?, que las mujeres ya no necesitan negociar vínculos en función de su supervivencia. Flor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer que estés acá en esta entrevista para mí. Estuve mirando un poquito lo que haces, hace rato que te vengo siguiendo y me cuesta por dónde arrancar, ¿no? Porque hay muchas cosas que te quiero preguntar, pero vamos a arrancar como arranco siempre. ¿Haces terapia? Sí, muchísima. Hago terapia desde los 16 años. Que incluso trabajé para pagarme las sesiones. En algún momento hubo varios disparadores, hubo en ese momento uno de los primeros libros de Rolón, me acuerdo. Se empezó a hablar mucho más de la terapia, empezó a ser como más Vox Populi, y me gustó esto de saber que había un lugar en donde uno podía repensarse, pero sobre todo resignificar un montón de cosas, o entender que esas cosas que uno daba sentadas como verdad podían transformarse. Y lo entendí, eso sí lo entendí como a muy temprana edad. Entonces siempre supe que mi camino era el terapéutico para poder como seguir viviendo, construyendo. Como esa especie de, ¿viste?, salvavidas. Sí. Me enamoré mucho de la terapia. Hice distintos tipos de terapia además. Me gusta el psicoanálisis, muchas veces me lo preguntan, porque siempre estoy sobre la base de la terapia basada en evidencia. De hecho, yo hago terapia ACT, que es como de la cuarta ola y busca un poco, la tercera ola, perdón, y busca obviamente esto lo que tiene que ver con una transformación desde lo cognitivo-conductual del sujeto, pero en su momento hice psicoanálisis y me gustó también mucho, porque trabaja sobre el campo del lenguaje. Y el campo del lenguaje es como el universo, viste, que desnuda los significantes que uno le da a las cosas. Y eso dice mucho. Que yo elija una palabra, que yo elija, no sé, casa en vez de hogar, para decir algo, significa. Porque no significa lo mismo casa ni hogar. Entonces, No, claro. eso es como para ponerlo en un lenguaje llano, ¿no? Así que sí, para mí es una reaventura. Me divierte analizarme. Hablas del significante, entonces entiendo que más allá de la terapia lees Muchísimo, por supuesto. sobre psicoanálisis, sobre psicología. Sí, sí, me encanta. Pero bueno, también es cierto que en el campo sociológico, que es mi campo de acción, no está tan escindido del campo psicológico. Y el campo psicológico, de hecho, se inscribe para ser interpretado de una conducta. No existe el individuo como tal. No, claro. Lo que existe es recortar el sujeto de análisis o el objeto de análisis, en este caso, ¿no? Así como desde la ciencia política lo recortamos sobre cómo es la dinámica del Estado, en la sociología, cómo son las dinámicas vinculares, y en el individuo, la psicología, como ese individuo se relaciona con el entorno, pero siempre son campos, digamos, que están ahí unos junto a otros. Así que... ¿Qué te llevó a dedicarte a esto, Flor? No, es que es como una pregunta, te juro que no hubo algo solo que me llevó. Creo que hay una especie de destino, como para imprimirle un poco de pensamiento mágico. Primero me interesó el campo del Estado, de la norma jurídica, sobre todo en los aspectos internacionales, y estaba muy convencida que quería estudiar ciencia política. Eso fue como... Ya desde los 14, 15 años participaba de los modelos de Naciones Unidas, como que creía mucho en la idea del cambio social desde la política. Esto se transformó bastante, tengo que decir. Negativamente. Pero bueno, a los 14, 15 está bien tener esperanzas. A ver, pero ¿No? me interesa, ¿por qué negativamente? Ahora llegamos ahí. Digamos que algunos achaques de la vida, ¿viste? Eso es como el desamor. Así que algo de eso hubo. Después me interesaba el campo de la diplomacia. Después dije, no, la diplomacia... Obviamente estudié, me recibí. Y cuando iba a hacer la carrera diplomática, dije, che, pero si yo vengo y me interesa y
interpela el campo de lo social, de cómo desde la sociedad civil se puede, de hecho mi tesis fue sobre eso, se puede modificar algo. Y ahí empecé a participar de un montón de ONGs, que ya había participado, pero como más activamente, y empecé a estudiar Derecho Internacional Ambiental. Me interesaba el tema del medio ambiente. Entonces, por eso te digo, mi formación primero fue en Geopolítica Latinoamericana y en Derecho Internacional Ambiental. Me encantó, me dio obviamente una perspectiva muy interesante en un momento en la que se hablaba del ALCA, en la que se hablaba de los acuerdos regionales. Me ayudó a entender las diferencias semánticas entre lo que se construye de los nortes y los sures también, ¿no? Y entender las desigualdades de ahí. Pero bueno, después muchas vueltas, larga historia hecha corta, terminé trabajando en una agencia de derechos humanos, en realidad en una fundación que respondía a una agencia de derechos humanos de Alemania. Ahí se llevan adelante un montón de proyectos sociales. Yo trabajaba en esos proyectos sociales. Y un día empecé a escribir, pero en mis redes sociales, sin la necesidad de que alguien me lea. No, nunca dije voy a ser escritora. Siempre dije me gusta escribir. Son dos cosas Una distintas. necesidad. Sí, sí. Yo no quería ser escritora. Y de hecho tampoco, o sea, sé que hoy soy escritora, pero tampoco es algo que... A mí me interesa más que ser escritora, ser comunicadora en los diferentes formatos que te ofrece la vida para que una idea llegue, ¿no? Entonces, eso también fue lo que me llevó, por ejemplo, a las redes sociales, o a la que me lleva a adoptar distintos discursos, no discursos, sino distintos lenguajes en función de los distintos ámbitos. Yo trabajo con empresas, trabajo con el Estado, trabajo con las embajadas, trabajo con la sociedad y las organizaciones sociales. Entonces, el lenguaje nunca es el mismo, ¿no? Y bueno, y todo eso me fue llevando hasta que un día me empezaron a seguir por lo que escribía y un día me ofreció un contrato editorial. Fin de la historia y a partir de ahí fue literal así. Te definís como comunicadora. Y sí, yo creo que sí. Divulgadora me gusta mucho más, Divulgadora. ¿no? Siento que el comunicador construye de la información y de la noticia y dialoga con eso. El divulgador, cuando tiene una formación, como es mi caso en las ciencias sociales, tratamos de profundizar en el pensamiento y por ahí aportar con reflexiones o llevar el pensamiento académico, de la producción del conocimiento académico, que no es mi caso porque yo no soy investigadora, investigadora formal, me refiero, ¿no? Del CONICET o de alguna institución, pero sí tratamos de dialogar con los aportes teóricos y acercárselos a la gente, ¿no? Al llano. Eso sí es interesante de trabajar. Hay algo que te desencantó. Sí, del ejercicio político. Yo realmente creía que, o sea, sigo considerando que la política pública es un gran ambiente. Saber elaborar una política pública es digamos, lo que le falta a este país, para hacer, en resumidas cuentas. Pero me ¿Vos sentís que es algo del país o global? Es global, pero digo, lo No, pienso te pregunto desde porque lo me interesa nacional, tu respuesta. total. Pero sí. La política pública y de hecho los países que mejor índices tienen son países que han logrado sostener las políticas públicas a través de los años. Una política pública es joven con 10 años. Una política pública a los 10 años recién puede tener su primera evaluación de impacto social. Entonces, no hay una formación en políticas públicas y en la importancia de que el ejercicio de la política partidaria sea técnico en Argentina, en la idiosincrasia de Argentina, ¿no? Y esto creo que es lo que le falta hoy a la dirigencia partidaria. Yo diferencio mucho lo político de lo partidario. A mí me desencantó lo partidario. Completamente, ¿no? Y me desencanta que en el ejercicio de lo partidario muchas cuestiones de la política pública quedan sujetas a cómo esas dinámicas partidarias se generan. Y sé que alguien me va a decir, y sí, Flor, o sea, la política pública son los padres, ¿viste? Como el chiste. Bueno, qué sé yo tenía otra idea de que la gente que ejercía lo partidario lo hacía desde un lugar más benevolente. Pero bueno, después obviamente por algo tantos teóricos, digo, la matriz teórica de mi carrera es cómo en realidad se circunscribe el poder y cómo las personas que están ahí buscan perpetuarse en el poder y eso tiene un costo. Y el costo a veces es pasar por arriba de la gente y es tremendo. Flor, a mí me interesaría preguntarte, te tengo acá y te sigo, te leo y veo algunas cosas que posteas con respecto a tu vínculo con
el hombre o los hombres, y de acuerdo a lo que vi que te ha sucedido, algunas cosas que pude leer, ¿cómo se construye la confianza en un vínculo con un hombre? En general, no hablo solamente de una pareja, y ahora por ahí después vamos a entrar en otros lugares, pero ¿cómo se construye después de lo vivido, como si fuese algo traumático, que no lo sé, no puedo hablar por vos, pero digo, ¿cómo se construye eso en vos? Es una pregunta que también me hago, porque a mí me parece que no hay acá determinaciones consolidadas. Primero porque la primera pregunta sería cómo se construye una dinámica vincular de confianza en una pareja. Sí. Que es anterior a lo que uno puede vivenciar de esa confianza con el otro. Y yo creo que ahí hay una pregunta incluso, digamos, que es política, que es si las mujeres pueden confiar en los hombres. Y me parece que esa pregunta es muy incómoda porque exige dos respuestas. La de si las mujeres pueden confiar en los hombres y si los hombres consideran ser sujetos de confianza. Y cuando uno lee el entorno social y ve las microcomplicidades que hay de ciertas dinámicas vinculares de lo masculino, yo me pregunto si no es hora de que politicemos en el sentido de entender como una construcción política y social el amor. El amor es absolutamente político, el amor no es individual, no tiene una dimensión afectiva única de lo que a una persona le puede pasar con la otra. El cómo se circunscriben los vínculos y las relaciones y los roles que se esperan dentro de esas dinámicas, incluso lo que nos erotiza de lo masculino o de lo femenino, son cuestiones que están construidas sobre la base de aspectos culturales. Entonces, la pregunta no es sobre si Flor puede construir o no, a partir de lo personal, confianza en los varones. La pregunta es cómo yo, como mujer, habiendo atravesado un montón de cosas que atravesamos un montón de otras mujeres, ¿sí? Hoy logran, teniendo esta información, ¿viste? Es como ver el elefante dentro. Bourdieu decía, ¿no? Las violencias son simbólicas porque en tanto simbólicas se naturalizan y no se vuelven evidentes. Bueno, cuando uno trabaja sobre esto, las vuelve evidentes. Y si vos me preguntás con una mano del corazón si sobre la posibilidad de ver esto yo puedo construir relaciones de confianza plena, mi respuesta es taxativamente no. No puedo construir relaciones de confianza plena sobre lo masculino. Pero después hay una pregunta también anterior, que es, o sea, ¿cómo es? ¿Viste? Que es, ¿qué es la confianza? ¿Qué es la confianza? Sí, está claro. ¿Es la entrega ciega en un momento? No. Porque acá ni siquiera tiene que ver con una cuestión de hombre o mujer. Digo, podés construir relaciones de confianza con un otro, con una persona, si somos sujetos cambiantes en sí mismos. Entonces, ¿qué sería la confianza? Creer es que no hay que polarizarlo. No. Digo, pero podemos analizar sin la polarización también. Para mí es importante la polarización porque me muestra una dimensión de género. Y eso para mí No, es pero hablo de la interesante. confianza, del Pero término total, confianza. Porque la confianza, ¿qué es? Tener la certeza. O sea, la confianza es tener la certeza. Y yo digo, ¿vos podés tener la certeza ni siquiera sobre el otro, sobre vos mismo? ¿Qué sería la certeza? Que somos Poder... sujetos cambiantes todo el tiempo. Exactamente. Vos podés tener la certeza de quién sos para siempre. Entonces, confiar ciegamente en vos mismo. Y, bueno... Pero uno puede saber lo que el otro no va a hacer o cómo se va a comportar en algunos aspectos, no en todos. Los acuerdos sociales también se van modificando. Sí, pero hablo, a ver, si hablamos de situaciones de violencia o de diferentes, ya no hablo de género. Digo, uno puede conocer a un otro y entender que a un lugar no va a ir, hasta acá no va a llegar. Después lo otro puede cambiar, puedo no conocerlo, de hecho, luces y sombras, ¿no? Hay cosas que yo nunca voy a conocer del otro, pero tal vez algunas sí. Yo puedo confiar en que esto no va a ser. Puedo equivocarme, sí, pero nunca es 100% la confianza, ni nada creo que es 100%. Nada, total. A eso un poco iba yo. No, es que por eso coincido. Para mí la confianza no es algo a priori que se tiene de manera ciega. Es algo que se construye con el autoconocimiento, con el conocimiento del otro, con el conocimiento de las vicisitudes de la vida, ¿no? Para mí una pareja a lo largo del tiempo es en realidad sostenerse en eso que tiene la vida, que es tan cambiante.
el deseo se transforma miles de veces, lo que queremos se transforma miles de veces, y las parejas que se sostienen a través del tiempo lo hacen entendiendo esas dinámicas de cambio, ¿no? Ahora, es interesante esto que dijiste hace un ratito de las microcomplicidades. ¿Cómo lo puedo abrir ese término? Digo, ¿no? Porque la complicidad no está en ser cómplice explícitamente, sino en no hablar, no decir, no tomar partido, como decís vos, recién hablaste Sí. de polarizar. A veces no sé si es por no tener interés, a veces tal vez es por no saber, y creo que la educación es un factor fundamental, porque digo, yo empecé a notar un montón de cosas que sucedía con ustedes, con mi nena, yo tengo una nena de 19. Empecé a notar cosas saliendo a la calle con ella, las cosas que tal vez le decían, hacían, y empecé a tener ciertos miedos que no conocías por estando de este lado, siendo hombre, ¿no? Y digo, ¿qué factor fundamental hubiese sido? No es que no me educaron, pero no había una educación ni en la escuela ni en ningún lado de un montón de cosas que hoy tal vez hay un poco más. No sé si mucho, pero hay más. Microcomplicidad, ese término, que nos involucra a nosotros, ¿no? Total. Las microcomplicidades son pequeñas cuotas que en el ejercicio de la masculinidad, podemos hablar cómo se genera la masculinidad, los varones obtienen pequeñas cuotas de beneficio que les permite seguir sosteniendo su estructura de socialización y de identificación con los pares. Para bajarlo al llano, son aquellas cuestiones en las que uno cede, hace la vista gorda, podríamos decir, comenta, se ríe, participa o no participa, porque para mí elegir no saber o elegir noticiarse de la condición femenina cuando recién tenés una hija forma parte de la complicidad. Es incómodo escuchar, pero forma parte de la complicidad, porque es no entender que uno fue ese hombre que en algún momento hizo sentir incómoda a una mujer. Y acá lo primero que dice un varón es, no, yo jamás. Pero para mí hay una cuestión ahí probatoria que por lo menos eso lo cuestiono, porque todas vivimos situaciones de violencia masculina hacia nuestra vida. Todas. Entonces no me dan los números para que justamente con todos los varones que hablo me digan, no, yo jamás, por ahí me quedé callado porque no sabía. A mí me parece que en realidad has participado mucho más de lo que vos crees. Y esto es interesante porque marca, cuando Bourdieu habla de la teoría de campo simbólico, él lo que dice que es muy importante es que el campo simbólico o las violencias simbólicas se inscriben de manera inconsciente, o sea, no es algo que uno eso lo puede analizar o sobreanalizar, ¿no? A no ser que haga todo un trabajo, pero en realidad se da de por sí, que es ese campo de representaciones sociales, de cómo tienen que generarse los roles, las dinámicas, los mandatos, ¿no? ¿Qué es lo femenino y qué es lo masculino? ¿Cómo se fabrica un hombre? ¿Cómo se fabrica una mujer? ¿No? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? Esas son preguntas sociológicas para hacerse. Porque uno me va a decir, bueno, son distintos por naturaleza. ¿Qué naturaleza? ¿Quién lo dijo? ¿Qué biología? ¿A qué te referís? Porque uno tiene el pelo largo, uno no tiene el pelo corto, porque uno se reproduce, otro no se reproduce. Y eso, ¿explica lo que realmente diferencia a un hombre y a una mujer en esta sociedad? No, no lo explica. ¿Por qué no lo explica? Porque si no me estás justificando que las mujeres reciben violencia o que las mujeres están en situación de desprestigio constante de las condiciones de su vida por sus condiciones biológicas. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿eso nos parece suficiente como explicación para justificar el por qué las mujeres están en la condición que están? No. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que lo biológico es determinante de la condición femenina o condición masculina? La condición femenina y la condición masculina es, ante todo, una condición política, no biológica, porque me habla de desigualdades en donde a las mujeres las deposita en un lugar de daño moral, físico, económico, político, social, cultural, un lugar constantemente de daño,
y eso no puede ser justificado a una condición biológica. No obstante, históricamente la raíz arcaica de esto fue la justificación biológica y fue la idea de que había una diferenciación de inferioridad cognitiva sobre los aspectos femeninos. Y esta idea simbólica está inscrita en un montón de representaciones sociales que provienen de lo mítico. Cuando se empiezan a generar las primeras narraciones, y esas narraciones se solidifican en la construcción de la escritura, de quienes podían escribir, de quienes podían pronunciarse en el foro, en lo público, ¿sí? A las mujeres en ese momento se las quita del rol de ser, de tener una voz legitimada para contar su experiencia. Fíjate cómo esto, que lo podemos datar del 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Sigue presente al día de hoy, de que la transferencia de la experiencia femenina al interior de la familia, tu hija con vos, por ejemplo, ¿sí? No es suficiente, o tu madre lo vivió seguramente, ¿no? O alguna hermana, no es suficiente para que el sujeto masculino o femenino, porque digo, las mujeres también reproducimos la violencia machista y sexista, ¿sí? Sí, a eso iba a ir después. Bueno, pero fíjate cómo esas experiencias, incluso las propias vividas por uno, no son suficientes en la transferencia para entender lo que sucede a nivel social, porque la afectividad no, es decir, lo que vos ames a tu mamá o ames a tu hija, por eso cuando dicen yo tengo una hija, yo tengo una madre, sí, pero no alcanza porque la afectividad no es constructora del sentido objetivo de cómo observamos el mundo. Por eso soy tan determinante con esto. No, yo quiero que a las mujeres les vaya bien porque yo tuve una mamá que la verdad que... Bla, bla. Ok, ponele que eso te sirva como disparador. La pregunta es, ¿vos considerás que las mujeres son tan capaces como vos? ¿Por qué no trabajás con ellas? ¿Por qué siempre trabajas con varones? No digo vos, hablo en general, ¿no? Porque en tu mesa, el otro día veía una mesa de una radio en donde hablaban de la condición femenina y eran 5 tipos hablando. Y vos decís, ¡wow! Que aclaro que uno de ellos es yo brillante, creo que eso todo tiene lo que que ver dijo. más con lo que uno hace más internamente. Que digo, uno puede... Porque también hay muchos que se muestran, como decís vos, no, yo sí. E internamente por ahí no lo ejercen. Entonces digo... También. A ver, la mamá de mis hijos, yo estoy separado, es una fuente de consulta para mí. Uh-huh. Ella, por lo que yo la admiro. Ahora, eso no, yo no ando diciendo, oh, yo admiro, porque no me pongo a ver si es mujer o hombre, ¿entendés? No estoy diciendo que con esto no habré sido microcómplice alguna vez y todo aquello que hablamos, porque no, según como vos lo planteás, uno tal vez no lo hace desde lo consciente. Es que la desigualdad no necesita del sujeto que se presenta como síntoma del está femicida, claro. En tanto maldad o en tanto, ¿viste? Ese sujeto inmoral. La desigualdad no necesita del sujeto inmoral. La desigualdad es justamente el sujeto moral que moraliza en función de cómo tienen que ser distintas éticas y dinámicas sociales y construye el mismo sentido que reproduce de lo que fue aprendiendo. Y ese sujeto moral es tanto femenino como masculino, porque es algo que se inscribe en una cultura, vuelvo sobre esto, ¿no? Claro, a eso voy. Cuando vos como mujer te erotizás, ¿sí? O sea, ¿qué te gusta cuando te gusta algo? Cuando vos como mujer te erotizás con un rol de sumisión, porque lo aprendiste, porque lo viste, por un montón de cosas. Hay una erotización con el rol de sumisión, más grises, menos grises, digo, en la escala de los grises. Bueno, eso es algo para cuestionarse. Cuando vos como mujer... O sea, ¿por qué te erotiza eso? Eso hay que supuesto, cuestionarse, ¿ok? Obvio, siempre hay que cuestionarnos por qué nos gusta lo que nos gusta. Porque no nos gusta lo que nos gusta porque somos sujetos autónomos. No, está claro. Cuando vos como varón te erotizás sexualmente con la idea de una sumisión sexual femenina, porque aprendiste del porno que la mujer deseable y se comporta en la cama de determinada manera... Sí, y cuando todavía hoy vemos chicos jóvenes, pero a mansalva cada vez más, la manósfera, que podemos puntualizar sobre eso, de chicos de 13, 14, 15 años hablando de quiénes son las buenas y las malas mujeres. Ese no es el sujeto inmoral, ese es el sujeto moral, porque es moralizador y es la concepción. ¿Sabes qué pasa sobre la conducta femenina? Todavía está
la discusión pública. Y ese es el problema. La discusión pública tiene que estar sobre la conducta masculina, no sobre la conducta femenina. La conducta femenina está tan sobre la discusión pública que es moralizante del comportamiento femenino y funciona como panóptico. Es el panóptico del que hablaba Foucault, que decía, bueno, el Estado es el gran panóptico de las normas sociales y demás. Bueno, hay un panóptico cultural que es sobre el comportamiento de las mujeres. Cuando pasa un femicidio, la preguntas, y sobre todo si hubo abuso sexual y se empieza a analizar la conducta sexual de la víctima, es ¿qué hacía una menor de edad con un hombre de 33 años? Nadie se pregunta qué hacía un hombre de 33 años con una menor de edad. Lo mismo, esa es la misma escala de grises de cuando decimos por qué un tipo de 50 años puede estar con una de 20 y a nadie le hace ruido y seguramente encima la culpa es la de 20 que quiere la plata del de 50, ¿sí? Y nadie se pregunta por qué uno de 50 está con una de 20. ¿Qué obtiene de ella? ¿No? ¿Vos decís que hoy eso sigue sin hacer ruido? Pero por supuesto que Igual sigue sin que hacer siempre. ruido. Obvio que sigue sin hacer ruido. Sí. Lo que pasa es que cuando uno vive en una ciudad, está digamos, tiene cierto acceso a nivel educativo, su construcción algorítmica social, digo, más allá del algoritmo real, es una construcción que te hace pensar que esto cambió. Pero cuando uno ve los datos, no, ni de casualidad. En el mundo son aproximadamente 12 millones de niñas casadas por año. O sea, 3 países de Uruguay son niñas de menos de 14 años casadas por año. Colombia, recién el año pasado, derogó la ley de matrimonio infantil. O sea, Colombia, acá nomás. ¿Sí? Y vos decís, no, pero si esto fue cambiando. No, el tema de las edades para el amor y el sexo sigue siendo una discusión que es en donde se condena a la mujer por hacer lo mismo que hace un varón. Y al varón no. Ahora, estuve escuchando estos últimos días esto de qué hacemos con el femicida, ¿no? Va preso, lo sueltan, hay que reinsertarlo. Y a mí se me ocurre hablar un poquito de un tema más profundo que psicológico, digo. Hay gente que no puede reinsertarse, ¿no? Porque un perverso es muy difícil reinsertarlo, un psicótico es muy difícil reinsertarlo. Hablo de las estructuras freudianas, Sí. ¿no? Entonces me parece que la discusión va un poquito más allá, porque digo, el perverso no ve un tema en lo que está haciendo. No. Entonces, no tiene reinserción. ¿Cómo hacemos con eso, no? No tengo una respuesta para eso. Yo no la tengo. No la tengo. Y es difícil hablar de esto, porque tal vez yo lo puedo hablar con vos porque sabés un montón de esto y me encanta que me vengas a... Sí, pero ahí tengo una limitación. Y no me ha gustado, ¿viste? Adornar con palabras cosas donde tengo una limitación. No, está buenísimo, tengo pero... una limitación cognitiva porque no tengo la manera de llegar al pensamiento que resuelva eso. Y tengo una limitación emocional y afectiva. Porque me produce una emoción que me supera la forma o la posibilidad de razonarlo. Si vos me preguntás, o sea, ¿qué hago con un varón? ¿Qué se hace con un varón? Voy a tener la respuesta más, un varón que abusó, violó de una niña, de una mujer. Tengo la respuesta más orientada al ¿cómo se dice? El ahorca en la plaza pública. Me pasa. Sé que seguramente haya gente que teorice sobre esto mucho mejor. No, está que bien. lo plantee mucho mejor. Yo no lo puedo hacer. Yo te lo traigo porque se habla mucho y lo mismo, se polariza. Total. Digo, hay personas que no, repito, un perverso, un psicótico, no tiene forma de reinserción, ¿no? Ahora, Entonces, lo que sí es interesante es analizar el sistema penal. En el sistema penal no hay perversos. Ponele que habrá, pero digo, el sistema penal, cuando uno analiza la representación, ¿sí? Tenés una estructura de casi entre un 95 y un 97% de población masculina, esto es un dato. Sí. Y tenés el neurótico, no tenés el perverso. Habrá, pero digo, no es mayoritariamente. ¿Pero y dónde está el perverso? El perverso no está necesariamente en la cárcel y el perverso tampoco es representativo de un volumen social que te diga, bueno, el perverso siempre es penalizable. Eso está súper estudiado, por suerte, por la teoría penal y del derecho penal. Y esto es lo que estudió Rita Segato, ¿no? En las cárceles de Brasil. Esto es sus aportes teóricos más importantes en contrapedagogía de la crueldad y en las estructuras elementales de la violencia. Rita Segato muestra esto. Dice, el sujeto, el femicida, el violento,
no es un sujeto perverso, un sujeto enfermo. Dices, es el sujeto que está justamente perfectamente insertado en las estructuras elementales de la violencia. Y, y esto sirve, además, esta narrativa que ella construye de su experiencia y su trabajo de campo antropológico, construye la posibilidad de repensar y renarrar que el sujeto femicida y violento es un sujeto que se educa para eso, se lo educa para eso. ¿Sí? Hay una cultura en la que se educa, ¿sí? A que la violencia, lo que decíamos hoy, que la violencia hacia la mujer no es para tanto. ¿Sí? Entonces vos decís, no, bueno, pero el femicida, es que el femicida no está escindido, es, viste, la pirámide de la violencia, es el iceberg de la violencia. Obviamente hay un montón de factores que van convergiendo, ¿sí? En el femicida, pero vos decís, bueno, el factor es el nivel socioeconómico. A priori podemos pensar eso. No hay un femicida pobre y no hay femicidas ricos. No, hay femicidas pobres y femicidas ricos, en la misma proporción. Entonces, el hecho de que un fiscal considere que un varón, digo, el fiscal es femicida, no. Pero mira lo que es la matriz interpretativa cultural. Considera que un varón, ¿qué hace? Privación ilegítima de la libertad, desnuda a su víctima, la maniata, la víctima logra escapar, denuncia, ¿no? Que ese sujeto a los 20 días puede salir bajo fianza. Esa es una construcción, una idea que tiene como raíz lo que después hace que el femicida sienta que la mujer es de su poder. Es lo mismo, o sea, es el mismo núcleo. Pero, a ver, Flor, ¿por qué sentís que pasa eso? Porque digo, lo hablamos en el llano, en una mesa, en cualquier lado, estamos todos de acuerdo con que no puede ser así. ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué ese fiscal sigue ocupando ese lugar? ¿Y por qué sigue sucediendo que el tipo entra 20 días y le dan una salida transitoria después de lo que hizo? Bueno, vamos por partes. Yo no sé si estamos en una mesa y todos en el llano estamos de acuerdo. A mí me parece que hay un discurso público que se dice porque queda bien, pero yo no confío en que todas las personas realmente piensen en su fuero íntimo. ¿Sí? Pero una persona de bien, ponele, vamos a ponerle entre comillas. Porque justamente es lo que venimos sosteniendo desde hoy. Vos podés ser una persona de bien y sin embargo sentir que trabajar con minas es un quilombo. Que las mujeres desordenan lo público. No, yo te hablaba puntualmente del tipo que la desnudó, la maniató. Tal cual. Pero ¿por qué voy sobre esto? Porque es muy fácil estar de acuerdo sobre lo que es penalizable. Porque justamente es penalizable porque ya la norma pública está inscripta y si está inscripta es porque ya hubo una cultura que ya llegó a un consenso social. ¿Sí? El tema es cómo llegamos a ese sujeto. Ese sujeto no llega aislado. No llega jamás aislado. Llega porque hay una construcción educativa, cultural, sobre que eso es posible ejercerse en los cuerpos de las mujeres. Y es tan interesante de ver esto, como uno dice, no, bueno, pero no, él es un enfermo, no, pero yo no estoy matando, yo jamás haría eso. Bien, pero vos fíjate que si fuese una cuestión solo del tipo, por ejemplo, relacional o del tipo delictivo, ¿por qué las mujeres no lo hacen sobre los hombres? ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué las mujeres no asesinan hombres? ¿Que el hombre por naturaleza es más delictivo que la mujer, es más violento? No. Vamos a lo que dijiste al principio. Es una construcción cultural. Porque, digo, una mujer no necesariamente tiene que usar la fuerza para matar a un tipo. Y si es una construcción cultural, entonces, ¿por qué no todos los hombres matan a todas las mujeres? Acá, digo, te llevo para el otro lado. No, bueno, porque en la educación también está el amor. Y acá me meto en la psicología. Digo, somos criados por hombres y mujeres. Digo, ¿no? Si yo tengo que hablar de mí, mi madre era una mujer, sin embargo, tenía una construcción machista. Porque yo, o no sé, mi hermana hacía cosas que yo no, porque yo era hombre y ella era mujer. ¿Entendés? Y no es que sea buena o mala mujer. Digo, ella venía de esa construcción. Bien, a eso voy. Y de esa construcción cultural, ¿no será que de esa construcción cultural sale el sujeto femicida? Pasa que ahí yo involucro el amor también. ¿En qué sentido? Y primero, cómo fuiste criado, cómo te sostuvo esa madre. Acá me meto con Donald Winnicott, pero cómo te sostuvo esa madre, cómo te introdujo en la frustración. Hablábamos del límite hace un rato. Vos fíjate que cuando hablas de amor, en ningún momento mencionas al padre. Solo estás hablando de la educación que te dio tu madre. ¿Dónde está el rol del padre? No, porque en mi caso estaba yo más con mi mamá. Yo te hablo de mi caso puntual, no generalizo. Y el hecho de que vos estás
estabas cada vez con tu mamá, ¿te parece que no es un dato social que solo te pasó a vos? No, porque mi padre estaba en la presencia que se estaba antes, que era muy poca. Bien. Por eso hablo de un mandato y una Sacalo construcción de tu social. padre y de tu madre. ¿No es algo que es una historia que nos pasa a tantos? Sí. Bien. Pero Entonces, Flor, a mí me pasa hoy, cuando yo tengo un hijo de 7, mujeres me decían, ¿cómo ayudás a la mamá con...? sí. ¿No? Y los hombres ni hablar, ni hablar. Estás más con él que ella. Yo estoy mucho tiempo con mi hijo. Y yo soy el padre, en algún punto, ¿no? Por eso ahí me paro en el lugar de cómo nos educaron a todos. De ahí a ser femicida, yo ya no me meto ahí porque, digo, por eso hablo del amor. Pero vuelvo sobre esto, ¿sí? ¿No te parece que esa matriz cultural es la que proporciona, ¿sí? y produce, como dice Rita Segato, produce el sujeto femicida? Para vos el sujeto femicida se produce por una cuestión exclusivamente de la estructura psicológica y no cultural. Para mí tiene que ver con lo ambiental, con el entorno. Cuando digo lo ambiental es la gente con la que... los cuidadores, el padre, la madre. Y repito, cómo se construyó la matriz afectiva en cada uno de ellos tiene, para mí, desde la psicología, tiene una implicancia Y esa matriz afectiva, fundamental. que sería que la familia. Y los Bien. cuidadores, la familia, los que estuvieron en esos primeros Bien. momentos. La ¿no? familia como socializadora primaria, ¿es ajena al núcleo social como socializador? No, pero puede ser ¿Estructurante? diferente una de otra. ¿Qué tanto Si bien- diferente? No, bueno, depende, a ver, depende cómo vos te criaste, cómo se construyó el seno más íntimo de tu casa, desde el amor, el respeto con el otro. Digo, hay una bajada de línea que tiene que ver con la educación y el amor, ¿o no? Entonces, de una casa a la otra puede haber una diferencia. Si bien lo social y lo cultural es una cosa, como decís vos, coincido, no es lo mismo criarme en un lugar donde me enseñan que la mujer esto y lo otro, o el golpe, o el insulto, o un montón de cosas, o no tengo mamá, papá, no están nunca, me dejan ahí tirado. No es lo mismo que un lugar donde sí estuvo aquello, ¿no? Estoy Mira, generalizando, tengo por una supuesto. mirada menos optimista sobre el rol de la familia, porque si la familia fuese suficiente como socializador... No, suficiente no. No, pero bueno, fuera tan importante como socializador, no veríamos en realidad la cantidad de buenas familias que han reproducido sujetos violentos. Y esto es muy Es que interesante. no es la única, no es lo único. Por supuesto, Althusser decía, ¿no? Dice, la familia es en realidad el núcleo primario en donde se sociabiliza la cultura social. Y esto es muy interesante. El hecho de que al día de hoy, ¿no? Las mujeres, incluso las profesionales que tienen por ahí la posibilidad de pagar un servicio doméstico que recae en otras mujeres, trabajan entre 3 a 6 horas más que su par masculino, el par que se supone que las ama. Digo, ¿cómo se inscribe el amor? El amor no es suficiente. Entonces, trabajan de 3 a 6 horas más dentro de sus hogares. ¿Dónde está ahí el amor? Están más cansadas. ¿Dónde está el amor? Cuando se habla de que del sujeto femicida y se habla, por ejemplo, de cómo la madre educó a la víctima o de cómo la madre educó al victimario, ahí se sigue pidiendo a la familia una construcción que es social. Entonces, para mí es importante entender que el sujeto femicida no sucede, primero no es necesariamente el perverso, no es el perverso. No. Pero hay según- una parte también. Puede haber una cuota. Menor, no lo sé. en Podría haber una estadística, parte, pero no funciona como patrón. Y esto es Está importante bien. para entender cómo funcionan los fenómenos sociales, porque si lo enuncio, lo dejo ahí como, bueno, como causa y no es causal. No hay una correlación explícita, por lo menos comprobado. No, igual, ojo, tanto- yo no dije que era la causa. ¿eh? No, ya sé, Yo pero... te lo mencioné para cuando hablábamos de lo penal. Sí. De lo insano con lo penal. Yo me metí ahí, no es que decía que es por esto, tal cosa. No. Sí, pero bueno, Digo, para que no estamos se tratando de malentienda. pensar en la conversación cómo se produce el sujeto femicida. El sujeto femicida se produce en el marco de una cultura en donde la educación familiar no es suficiente, puedes hacer todo bien y ese sujeto igual en algún momento siente en su relación sexoafectiva que la mujer le pertenece y que la mujer tiene un rango inferior simbólico en lo cognitivo, en lo afectivo, que hace que funcione como objeto de deseo y no como sujeto independiente de las decisiones o las conversaciones que están dentro de una pareja. Entonces,
esto, si no llegamos a un acuerdo social, acá es donde a mí me parece que es importante el acuerdo social, si no llegamos a un acuerdo social de cómo se construyen esas ideas de que la mujer es objeto y el hombre es sujeto, no vamos a poder desarmar eso, ¿sí? Por eso yo te decía hoy, che, las mujeres están asesinando por ahí a los varones. Habrá efectivamente alguna mujer que asesina, pero digo, no es una conducta típica que se inscribe dentro de un patrón, que sabe más que el 70-80% de los femicidios ocurren en el ámbito de una pareja. ¿Entendés? Entonces, vos decís, ¿el hombre es homicida por naturaleza y mata a las mujeres porque sí, por una cuestión? Yo no veo, digo, en la calle, hay algún que otro caso, lamentablemente, cuántas chicas son levantadas, pero en el patrón lo que se ve es que se da dentro del ámbito del amor. Entonces, ¿por qué hay que cuestionarlo? Justamente por eso, porque se da dentro de la idea del amor. Fíjate cómo el amor no es suficiente, porque la idea y la percepción del amor que tenemos es absolutamente construida, ¿sí?, sobre esto, sobre la idea de qué significa amar. Y en los varones hay una idea de que lo que significa amar a una mujer, o ser amado por esa mujer, mejor dicho, ¿sí?, es la idea de entrega total. Por eso, de hecho, la construcción de entrega es el núcleo en donde se sostiene la moralidad femenina. Primero, en los aspectos de la virginidad, esto fue, digamos, por suerte terminó, hasta ahí terminó, porque todavía, ahora el otro día vi un grupo de chicos desde TikTok que decían que había que buscarse una mujer virgen. Después fue en los aspectos de la dedicación exclusiva del amor, la idea de esta mujer abnegada y el amor abnegado, y se sigue creyendo que la mujer es un sujeto romántico muchísimo más amoroso que lo masculino. Mientras sigamos pensando, lo que te decía yo hoy de lo biológico, sigamos pensando, ¿sí?, que el hombre no puede ser ese sujeto tan amoroso como la mujer, hay un problema social. Mientras sigamos pensando que el regalo para mi hija, mi hijo, lo va a comprar mejor la mujer, porque la mujer entiende mejor que el hombre, ahí hay una idea pequeña, pero que me está reconfigurando algo más grande sobre quién es el sujeto que ama y quién es el sujeto amado. Aristóteles decía, la mujer tiene un alma, el ánima femenino, tiene una capacidad más parecida a la del animal que a la del hombre. Por eso la mujer tiene que amar fielmente y el amor virtuoso es el amor de la entrega ¿de quién? Del perro o del animal o de la mujer hacia ¿qué? Hacia el amo. Y mira la cantidad de veces que a las mujeres se las describe como animales. Ahí está el pensamiento inconsciente, subyacente sobre la idea y la representación social de que las mujeres tienen que ser fieles, entregadas, ¿no?, que no tienen que cuestionar. ¿Cuál es la mujer que molesta socialmente? ¿Cuál es la mujer que no erotiza al varón, además? Esto es importante también. Hablamos de amor, del pensamiento. El hombre no se erotiza naturalmente con la mujer que cuestiona, la mujer política, la mujer que tiene una voz. A las mujeres estar en espacios de poder, en espacios de visibilidad, en espacios reputacionales, ¿sí?, les baja la libido y la construcción sobre esa mujer. ¿No sentís que ahí estás polarizando? No, porque lo veo en datos. No es una interpretación mía. Se ve en datos. Está súper comprobado. Porque la admiración seduce muchísimo y erotiza. Mira, la Universidad de Columbia, no me preguntes qué se le cruzó a esta gente para investigar esto, pero esto es muy gracioso que te voy a contar. La Universidad de Columbia investigó algo que lo llamó la maldición de ganar. Esto, que yo no puedo creer quién fue la persona que dijo, me voy a poner a investigar esto. Además universitaria. Y estudió qué pasaba con las parejas en donde las mujeres que eran nominadas al Oscar como actrices primarias o actrices de reparto, qué sucedió con las parejas de esas mujeres, que ellas estaban en pareja y qué pasó con su vida amorosa. Encontraron con que las mujeres que ganaban el Oscar tenían un promedio de pareja de 4 años y medio menos que las que no lo habían ganado. Mirá el dato. No, seguro lo pueden googlear, esto es increíble. Pero bueno, al margen de esto, por suerte, la Escuela de Harvard de Negocios tiene otra investigación muy similar. Yo siempre trabajo sobre la base de datos porque a mí me parece que el dato es representativo, no es abarcativo completamente, pero puede ser representativo de un montón de cosas. Y nos muestra que efectivamente las mujeres que empiezan a llegar a posiciones de poder más altas
automáticamente se rompe la dinámica familiar, se divorcian básicamente. O sea, hay mayor tasa de divorcios cuando las mujeres llegan a posiciones de independencia económica. Y ahí hay que pensar también, ¿por qué la independencia económica me rompe el vínculo afectivo? ¿Qué pasaba antes? Ahí hay algo para pensar. Y lo mismo esto, ¿por qué también el lugar de poder femenino no es decodificado como un lugar de erotización? ¿Sí? A mí me gusta mucho hablar de la erotización porque tiene que ver con aquellas cosas que sentimos que deseamos naturalmente y en realidad no. Y bueno, encontraron esto, con que efectivamente los lugares, vos decís, bueno, son lugares de admiración. Bueno, hay que ver, digo, no pasa en la regla. No pasa en la regla, por lo menos en los datos no se ve que suceda en la regla. Esto que para mí erotiza en una mujer, hablando de mí, que tiene que ver con admirar. Por supuesto que estoy hablando de mí, no de los hombres. Y vos me traes este dato que no es lo que sucede, que la independencia molesta. Y yo pensándolo un poquito estoy de acuerdo, porque si veo sin tener datos a mi alrededor, sí, yo creo que al hombre le incomoda eso, en general. Lo que pasa que ahí vuelvo, viste, con esto de qué me construye como sujeto masculino. Si yo... Viste que hoy hablamos de la erotización para el otro y también hay que pensar qué nos erotiza de nosotros mismos. A todos hay algo que nos erotiza. Nosotros todos tenemos nuestro costado narciso, ¿no? ¿Qué me erotiza? Ser, no sé, amable, ser proveedora, proveedor, ser el sujeto con reputación pública. Entonces creo que sobre lo masculino se construyó una idea identitaria que necesariamente termina siendo antagónica a lo que la mujer de hoy quiere ser. No es así, obviamente, no tendría por qué ser así. Pero pasa que sobre lo femenino y lo masculino, yo siempre hablo en términos, viste, de polarizantes, pero porque me ayudan a entender, Claro. ¿sí? La situación. Se construyó la idea de complementariedad. El amor se piensa desde lo complementario. Y lo complementario, o sea, ser complementario no es lo mismo que ser compañero. Para mí son dos cosas distintas. Porque en el compañerismo se construye sobre la base de una igualdad. Una igualdad que tiene sus movimientos. Sí, singularidad. No hablo de una cuestión utópica. La singularidad. Es una muy linda palabra, singularidad. Y la complementariedad en realidad se sustenta sobre la idea de que lo que yo tengo le falta al otro y lo que el otro tiene me falta a mí. Entonces ahí hay una idea de un sujeto a lo que algo le falta. Y el psicoanálisis, o la psicología, mejor dicho, ¿qué me va a decir? Todos somos sujetos de falta, todos tenemos algo que nos falta. Sí, por supuesto. Lo que no tiene que ver justamente con esta parte de la psicología. Cuando hablamos de la complementariedad como algo que me falta y algo que no, es algo que exclusivamente por ser mujer me falta, que es la fuerza, lo económico, la protección social, ¿no? Pero ¿qué tengo como mujer? La entrega, la amorosidad, el amor, o sea, tiene que ver con cuestiones sociales, Sí, ¿no? sí. Una vez expliqué esto y me dijeron, bueno, pero todos somos seres en falta. Sí, por supuesto, no me refería a esa falta. Y hoy, fíjate, yo la otra vez decía, ¿no? La mujer está buscando un hombre que todavía no existe y los varones están buscando, o sea, una mujer que dejó de existir. Y por eso también lo vincular hoy está tan complicado de amalgamarse, ¿sí? Porque estamos hablando desde dos construcciones de sentido muy distintas y por suerte sucede. Yo estoy muy a favor de esto. Sí, bienvenida a esa crisis, ¿no? Pero absolutamente, porque esta crisis me demuestra, ¿sí?, que las mujeres ya no necesitan negociar vínculos en función de su supervivencia. Y la supervivencia ha sido económica, obvio, en un momento en el que no podíamos ni tener cuentas bancarias y que incluso cuando las teníamos, la administración de esos bienes estaban centralizados en lo femenino. La supervivencia tuvo que ver también con una cuestión reputacional, porque estar soltera era ser mala palabra. Siempre digo, yo tengo un hijo de 14 años, soy madre soltera, 14 años fue ayer, en tiempos históricos, y el peso reputacional recayó sobre mí, y fue hace 14 años, no hace 30, ¿no? Y no sobre el padre, ¿viste? Cuando vos decís, y todavía hay gente que te mira y te dice, bueno, ¿para qué? ¿Cómo elegiste a ese varón? Y
Y la culpa no es de la mujer que elija ese varón, porque si no, la cantidad de hogares monomarentales que hay, todas elegimos mal. Claro. ¿Cómo puede ser? O sea, mujeres que se casan y tienen parejas de 5 años de conocimiento, de 10 años de conocimiento y terminan en la misma situación criando solas. Entonces, no hay algo que te garantice que depende de cómo la mujer conozca y se entregue. Porque cuando uno piensa en el hombre correcto, ¿sabes cuál es la idea? Es esa idea antiquísima que te decían tus viejos cuando tenías 15 años, que se lo decían seguramente a mi mamá, que le decían, cuando te entregues, entregate al correcto. ¿O no? Sí. Fíjate que sea el correcto. No descubras tu sexualidad, vos no disfrutes, lo que se le decía a un varón. Sí, se le decía sí. a la mujer, entregate al correcto. De ahí viene la idea de fíjate cómo vas a elegir. Y si elegís mal, fue tu culpa. Entonces, ¿por qué? Porque el panóptico social que te decía hoy sigue sobre la base del comportamiento femenino, porque hay que controlar el comportamiento femenino para que no construya sentido en lo público, para que la experiencia de lo femenino no construya sentido en lo público, porque la voz femenina, las experiencias femeninas, que son esto, la denuncia, lo que nos pasa, ¿sí? Las incomodidades, el lugar de falta del hombre, ahí sí hay un lugar psicológico para analizar, ¿sí? ¿Cómo se siente el hombre cuando está enfrentado a su lugar de falta? ¿Sí? Se siente que se lo cuestiona que públicamente. Y eso es pecado como mujer. Por eso el feminismo molesta tanto, porque es pecado cuestionar públicamente la matriz socializadora de la masculinidad. Pues todavía está, o sea, que nos preguntemos por qué Lali Espósito o Dolores Fonsi no se pronunciaron respecto a algo y no nos preguntemos por qué un fiscal no lo hizo, por qué un juez hizo tal cosa, por qué el presidente hizo tal cosa. El foco está equivocado. El foco sigue estando sobre la dinámica femenina y sobre el lugar de culpabilidad femenina. Y cuando vos analizás la mitología que construyó sentido social, está dada por las sirenas y las arpías. ¿Sí? ¿Cuáles son los mitos fundacionales? Uno va a decir los dos hermanos, el arca de Noé, es verdad, los dos hermanos que construyen una ciudad y después se pelean, de David, Goliat, Rómulo, Remo, digo, es impresionante, en un montón de culturas se van replicando, ¿sí? ¿Cuáles son los mitos femeninos? ¿Sí? Que se reproducen en distintas culturas, en distintos momentos históricos del periodo más arcaico al periodo más neolítico, las vaginas dentadas. De ahí sale Freud con su teoría de la castración. Toma ese mito para poder analizarlo. ¿Sí? Son mujeres que enganchan a los varones, los seducen, ¿sí? Que producen la castración masculina. Entonces, la complementariedad se basó sobre la idea de que una mujer con poder castra simbólicamente al varón. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es que, ¿sabes qué? El amor se está dando porque las mujeres están queriendo ocupar un rol que no les pertenece. Esa es la idea de las vaginas dentadas. Es esta mujer pública que de repente, como tiene poder, quiere ocupar un lugar socializador. Eva Perón, que yo la adoro como sujeto histórico y todo lo que construyó, ella era absolutamente antifeminista y ya lo que escribe, además tenía una profunda aversión con Victoria Ocampo, que era profundamente feminista, porque Victoria Ocampo había viajado de Europa, y ella escribe lo siguiente, ¿no? Escribe, las mujeres quieren ocupar el lugar de los varones y lo que somos es seres complementarios. La idea de complementariedad es en realidad una idea cómoda para que los varones no sienten que pierdan su lugar. Por eso hoy no pueden construir relaciones de pares con mujeres, porque sienten que la mujer, en vez de ser un par, es una competidora. Y no es una competidora. A mí me gusta más el término. A Freud se lo dice, una psicóloga contemporánea, le dice, nosotros no tenemos la envidia del pene. Dice, nosotros tenemos la envidia que tienen los varones y su libertad, ¿no? Claro. Bueno, un poco simbolizaba eso también, ¿no? Sí, bueno, hay muchas cosas a cuestionar de lo que se escribía en esos tiempos también, y está bien que lo hagamos, ¿no? A mí cuando a veces vienen con el librito, esto era así, bueno, pero hay que evolucionar también. Él mismo dijo, tienen que seguir investigando, ¿no? Total. Para cerrar, me quedaría 2 horas hablando con vos o más. Me gusta el término de paridad. Yo cuando hablamos de hombres y mujeres, me gusta más que igualdad, porque hay cosas que ustedes tienen, que nosotros no, y al revés, calculo, ¿no? Paridad es un término que a mí me gusta. No sé si vos estás de acuerdo, pero
No lo puedo no relacionar. No en términos legales ni de, claro, de no derechos. Lo puedo no relacionar por fuera de lo Claro, legal. claro. Me tengo ahí, ¿viste? Yo lo saco pienso de ahí. en paridad y enseguida pienso en lo legislativo. Me cuesta Claro, no, mucho, no. pero te entiendo el punto. Sí, a mí me gusta la idea de complicidad mucho. Y hoy que hablábamos de la confianza, me gusta la idea de intimidad. Para mí en la intimidad se construye realmente la vulnerabilidad de los dos, ¿no? No hay intimidad si hay un sujeto tipo social, ese varón que no es, ¿viste? Que no es vulnerable. Si no hay intimidad, no hay pareja posible. Está bueno cómo abrís el término intimidad a la vulnerabilidad. Pero total, muy importante total. eso. Y donde no hay vulnerabilidad, no hay construcción de la empatía. Para construir empatía tengo que saber qué le pasa al otro, entender al otro, ir conociendo al otro, ¿no? Y eso necesita tiempo, algo que hoy nos está costando mucho porque queremos que la pareja y lo vincular funcione, ¿viste? Como el algoritmo, como pedidos ya de la pareja. Sí, bueno, el amor mercantil. Pero por supuesto, porque las relaciones de consumo marcan la filosofía de lo vincular, siempre, es así. Así que yo me quedo con el concepto de intimidad y complicidad como estructurante de un buen vínculo. Flor, te agradezco muchísimo, ha sido un placer enorme. Ay, gracias, que estés igualmente, acá. un Gracias. genio, gracias. Muchas gracias.